Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la enfermedad de Fabry. Mi nombre es Carlos Andrés Valencia Patiño, soy estudiante de medicina de último año de la Universidad de Antioquia. La enfermedad de Fabry pues, es una patología progresiva, que es hereditaria, además multisistémica, que es de almacenamiento lisosomal. Esta se caracteriza por diferentes manifestaciones a nivel neurológico, cutáneo, renal, cardiovascular y cerebrovascular. Tiene varios nombres, es conocida también como angioqueratoma corporal difuso, enfermedad de Anderson-Fabry, lipidosis hereditaria distópica, deficiencia de la alfa-galactosidasa A. La incidencia de la enfermedad de Fabry varía alrededor de 1 en 476.000 a 1 por cada 117.000 nacidos vivos en la población general, y no hay diferencias entre las diferentes razas. La variante de aparición tardía se ha sugerido una prevalencia de alrededor de 1 por cada 3.000. Aparte se conoce que se ha descrito la enfermedad de Fabry del 3 al 4% de los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo de una etiología no determinada o desconocida, y hasta un 5% de los pacientes con accidente cerebrovascular de etiología también desconocida. Vemos que el gen que codifica para la alfa-galactosidasa A está localizado en el brazo largo del cromosoma X, en el locus XQ221. Este gen tiene alrededor de 12.000 pares de bases y contiene 7 exones con un tamaño inferior a 300 pares de bases cada uno. Hasta el momento se han identificado más de 400 mutaciones del gen que se distribuyen en los diferentes exones que tiene. Vemos que es bastante heterogéneo. Sin embargo, pues ninguna de las mutaciones encontradas presenta una mayor frecuencia, ni hay una región específica que tenga, pues, que sea mayor algún tipo de mutación. La mayoría de estas lesiones resultan de una sustitución de un solo aminoácido, aunque también se han descrito inserciones y duplicaciones. Y hasta el momento no se ha podido esclarecer exitosamente una correlación genotipo-fenotipo. Esta es una enfermedad ligada al X, perdón, lo que quiere decir que condiciona que se manifieste de forma primaria solo en los varones homocigotos. Sin embargo, a la edad de la enfermedad de Fabry se ha encontrado que algunas mujeres heterocigóticas tienen deficiencias enzimáticas parciales con manifestaciones clínicas de expresividad variable de la enfermedad. Este hecho podría estar explicado por el fenómeno de Lyon, que es la inactividad al azar de uno de los cromosomas X. Entonces vemos aquí en la imagen cómo se transmite el defecto, la información genética. Cuando hay un padre que es el afectado, el 100% de las hijas son portadoras porque el padre le aporta el cromosoma X. En cambio, cuando el padre es afectado y los hijos son varones, el 100% de los hijos no están afectados porque el padre aporta el cromosoma Y, que no está involucrado en la enfermedad. Sin embargo, cuando la madre es la portadora, le transmite al 50, el 50% de sus hijas no son portadoras, un 50% de sus hijas son portadoras, un 50% de sus hijos no están afectados y la otra mitad, el otro 50% está afectado. Hablando de la síntesis de la alfa-galactosidasa, vemos que esta es una enzima hidrolítica que se sintetiza como un precursor proteico de 429 aminoácidos. El primer precursor de esta enzima sufre una primera glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso, y de ahí se desencadena una serie de modificaciones de su estructura, que incluye una fosforilación de los residuos de manosa, que es necesario para su localización final dentro de los lisosomas. Un porcentaje de esta enzima de la enzima fosforilada es secretada de las células y rescatada por endocitosis.
Esta acción es mediada por unos receptores transmembranas específicos, unos receptores de manosa 6-fosfato. Y esta secreción y recaptura de la enzima es lo que hace posible la administración de la terapia de reemplazo enzimático de forma exógena. Refiriéndonos a la fisiopatología, vemos que los glicoesfingolípidos son componentes de las membranas plasmáticas, principalmente de los eritrocitos, hepatocitos y las células epiteliales renales. Los esfingolípidos son macromoléculas que son sintetizadas a nivel hepático y luego se incorporan en partículas de lipoproteínas para ser transportadas a la circulación sistémica a las diferentes células donde van a ser integradas en las membranas. El 25% de estos glicoesfingolípidos son plasmáticos y son sintetizados cada día, y el resto se deriva del recambio de los eritrocitos senescentes. Finalmente, los glicoesfingolípidos son endocitados en las células y son degradados en los lisosomas. El catabolismo de estas moléculas se lleva a cabo por la acción de varias enzimas hidrolíticas, principalmente la alfa-galactosidasa. Al existir una deficiencia de la alfa-galactosidasa A, los glicoesfingolípidos se van acumulando. En este caso, especialmente el que se acumula es el globo-triacilceramida o GL3. Estos se acumulan y no se metabolizan. Se llenan los lisosomas de las diferentes estirpes celulares de estos glucoesfingolípidos, incluyendo las células endoteliales, los pericitos, el epitelio renal, miocardiocitos, las neuronas y las células de la córnea, y esta acumulación lisosomal da como resultado una disfunción del lisosoma y de la célula, desencadenando pues una respuesta inflamatoria tisular que finalmente se traduce en una isquemia tisular y celular crónica con consecuente daño multisistémico irreversible. Además, la acumulación del GL3 en las células del endotelio vascular da lugar a una disminución de la luz del mismo que va siendo progresiva hasta ocluirlo completamente, y se pierde la reactividad vascular, generando un estado protrombótico, y esto en conjunto origina más eventos isquémicos que afectan los diferentes órganos, generalmente los más afectados en el riñón, el corazón y el cerebro. Y por último, pues los pacientes con esta enfermedad mueren generalmente de eventos cardiovasculares. Los principales son la cardiomopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Refiriéndonos a la presentación clínica, vemos que la enfermedad de Fabry se manifiesta con una gran variabilidad. Es una enfermedad muy heterogénea, incluso dentro de las mismas familias hay mucha variabilidad. Esto se cree que sucede por la interacción entre los factores ambientales y quizás la inclusión o la participación de otros genes. Es importante señalar que la forma o la presentación clínica se da con mayor gravedad, inversamente proporcional a la actividad residual de la enzima, de la alfa-galactosidasa alfa. Entonces, a menor actividad enzimática hay mayor o síntomas más graves. Entonces, esta tiene pues una forma clásica, una variante cardíaca y una variante renal. La forma clásica de la enfermedad suele caracterizarse por un déficit absoluto enzimático. La actividad de la enzima está alrededor de menos del 1%. Y por otro lado, pues las variantes cardíaca y renal tienen pues un defecto enzimático parcial, que da más o menos del 1 al 30% de la actividad de la enzima. Hablando más sobre la forma clásica, vemos que en la forma clásica las manifestaciones son más graves porque hay menos actividad de la enzima,
y esta da un daño multisistémico, afecta el sistema nervioso, el renal, el cardíaco, el vascular. Se hace evidente estas manifestaciones por lo general en la segunda década de la vida. La expectativa de estos pacientes era de 40 años, pero con la introducción de la terapia dialítica y el trasplante renal, la expectativa de vida de estos pacientes aumentó a 50 años. Las manifestaciones clínicas de la forma clásica inician en la infancia o en la adolescencia y son la acroparestesia, los angioqueratomas, la hipohidrosis, opacidades corneales, hiperproteinuria, hipertrofia del ventrículo izquierdo, arritmias, eventos cerebrovasculares, alteraciones gastrointestinales. Es muy característico de estos pacientes los periodos de exacerbación de la acroparestesia, que han sido denominados o llamados de crisis de dolor de Fabry. Esto va desde unas horas a varios días. En la variante, en la variante cardíaca, vemos que los pacientes tienen una actividad residual de esta enzima, lo que previene pues la acumulación de los glicosfosfolípidos en otros órganos, y se presenta pues una cardiomegalia que se da después de los 40 años. En unos estudios más frecuentes se vio una interacción o una relación en los pacientes que tenían hipertrofia del ventrículo izquierdo con la enfermedad de Fabry, a lo mismo que una cardiomiopatía hipertrófica. En las biopsias de muchos pacientes se encontró que hay depósitos de GL3 en el miocardio a nivel valvular. Este depósito se traduce finalmente en la fibrosis, calcificación e insuficiencia de las válvulas. Generalmente, o lo que produce es una insuficiencia que va de leve a moderada en las válvulas aórtica, tricúspide y mitral. En la variante renal, los pacientes presentan proteinuria de grados variables. Hay una disminución de la tasa del filtrado glomerular, hipertensión y una enfermedad renal crónica que requiere diálisis. Actualmente se sabe pues que estas manifestaciones son secundarias a la acumulación progresiva de GL3 en todas las células renales. Esto origina una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial a largo plazo que produce pues las manifestaciones a nivel renal que les había mencionado. Vemos pues en esta imagen las diferencias, perdón, en los diferentes rubros en cada una de las variantes. En la forma clásica vemos que la edad de comienzo es entre los 4 u 8 años, en la cardíaca es mayor de los 40 años y en la renal mayor de los 20. Hay angioqueratomas en la forma clásica, pero en la cardíaca no hay, ni en la renal. Cambio, hay otras, pues las demás manifestaciones todas aparecen en la clásica, lo que es la acroparestesia, la hipo, la anhidrosis, las opacidades corneales y los síntomas gastrointestinales están presentes siempre en la forma clásica, y en la cardíaca no están, solamente hay manifestaciones cardíacas y eventualmente hay una proteinuria leve. Y lo igual pasa con la renal, la mayoría de las manifestaciones son renales. El diagnóstico, pues están tres pilares. Un diagnóstico inicialmente debe ser clínico, que si no se sospecha, entonces no se va a buscar la enfermedad. Generalmente, pues, eso es una enfermedad que pues, da muchas manifestaciones. Cuando la variante pues, clásica hay muchas manifestaciones sistémicas y puede ser confundida con otras patologías. Entonces vemos pues que hay un diagnóstico clínico, también se puede ver algo bioquímico con la medición de la actividad de la alfa-galactosidasa A, que puede darse en plasma, en leucocitos, fibroblastos cultivados, y se debe hacer pues la búsqueda de la mutación genética por un estudio molecular. De los diagnósticos diferenciales, generalmente el diagnóstico inicial es erróneo entre un 20 y 40% de los casos. Esto condiciona pues el diagnóstico y pues obviamente dificulta el plan terapéutico.
El diagnóstico medio de la enfermedad se da alrededor de 10 años después de la iniciación de los síntomas. Hay también veces que la clínica puede ser muy leve o puede ser simuladora de otros trastornos, y esto dificulta, como le había dicho, el diagnóstico. Así te puedes como cuatro grandes grupos sindrómicos que la enfermedad de Fabry se puede parecer o mimetizar. Entonces está la enfermedad reumática, que incluye pues eh, la fiebre reumática, la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la vasculitis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, etc. También están los síndromes vasculares periféricos, que está la eritromegalia, el síndrome de Raynaud, la clodinia. Están las enfermedades neuropsicológicas, que incluye represión, neurosis, neuropatía periférica, y pues un conjunto pues de otros síntomas, que está pues la acromegalia, que da más o menos un fenotipo, el síndrome de Meniere, la fiebre mediterránea familiar, la apendicitis, el cólico renal, la neuropatía idiopática, que pues dan o simulan el dolor neuropático presente en los pacientes con la enfermedad de Fabry. En esto vemos pues cómo debe ser la evaluación de los pacientes con enfermedad de Fabry. Inicialmente la evaluación general se debe pues como evaluar la calidad de vida de los pacientes, el rendimiento escolar o laboral, la depresión o ansiedad que presente, si hay consumo de droga y si hay crecimiento del dolor. También se va a hacer pues un examen físico completo, asesoramiento genético y medir la actividad de la alfa galactosidasa si no se ha realizado previamente. Cuando pues refiriéndonos a los síntomas o a las variaciones en el riñón, se debe pues hacer medición de la creatinina sérica, ionograma, del BUN, se debe hacer pues una recolección de orina en 24 horas para ver la proteinuria. También vemos a nivel pues cardíaco, a indagar por si hay palpitaciones, angina de pecho, mirar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. También se pueden hacer exámenes adicionales como un ecocardiograma o una resonancia magnética cardíaca y la angiografía coronaria para ver pues la presencia de daño en estos órganos. A nivel neurológico debemos mirar pues si hay fatiga, fiebre, calor, la presencia de dolor, la tolerancia al frío, los síntomas relacionados con la apoplegía. Se debe hacer un examen neurológico completo que cuestione pues la escala del dolor, ver también o hacer imágenes como una resonancia magnética para ver qué tipo de lesiones hay a nivel cerebral, y así a nivel pues de los otros órganos como el riñón, los ojos, a nivel gastrointestinal y esquelético. Se sigue pues como una serie de pasos para ver cuánto compromiso hay de estos pacientes. Respecto al abordaje y de estos pacientes, vemos que el manejo debe ser inicialmente sintomático. Refiriéndonos al dolor neuropático, se puede administrar carbamazepina, gabapentina, pregabalina, feitoína. En estos pacientes el control del dolor puede ser con medicamentos. Sin embargo, los AINES, que serían en la mayoría del manejo con el dolor, son la primera línea, es que están contraindicados por el daño renal que producen. Además, son poco eficientes. El manejo de la proteinuria se puede hacer con IECAS o antagonistas de los receptores de angiotensina. Se observó pues que la proteinuria severa no respondía solamente a la terapia de reemplazo enzimático, por eso se dio pues el uso combinado con IECAS y aradol, lo que logró pues una reducción significativa de la proteinuria.
Respecto a la terapia de reemplazo enzimático, vemos que hay dos moléculas que se han introducido en los últimos años que pues dan como pues una esperanza o son prometedores en el uso pues o en el manejo de esta enfermedad. Este ha sido pues el avance más importante en los últimos años y está pues la agacidasa alfa que se da en una dosis de 0.2 miligramos por cada kilogramo peso intravenoso cada 2 semanas y la galacidasa beta que se da una dosis de 1 miligramo por kilogramo peso cada 2 semanas. Pues de momento no hay muchos datos al respecto porque no hay muchos estudios que puedan pues como demostrar la eficacia o la seguridad de estos medicamentos. Sin embargo, por los datos de laboratorio y las pruebas con los modelos animales, se ha determinado que es una buena esperanza, una buena salida para el manejo de esta enfermedad. Entonces, lo último, la bibliografía. Muchas gracias. Feliz día.